Hola hermanos y amigos de esta página comentando las escrituras. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros y seguir estas transmisiones. Y también les invitamos y les agradecemos a todos aquellos que hacen el favor de seguirnos, pero también de compartir estos mensajes de la palabra de Dios con otras personas. Gracias por ello, les agradecemos en verdad y muy contentos y agradecidos también con nuestro Dios que nos permite llevar a cabo esta labor a través de estos medios, siempre con el propósito de darle la honra y la gloria a Él y poder, hermanos, edificar a la iglesia y alcanzar a aquellos que están perdidos, hermanos. Y miren, en esta ocasión, para tener una meditación breve de la palabra de Dios, basándonos ahí en Hebreos capítulo 10, verso 25, donde la escritura dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, yo creo que cuando se escribió esto, es al inicio de la era cristiana, ya tenían algunos de los problemas que normalmente nosotros tenemos en las congregaciones. Miembros que por alguna u otra razón dejan de congregarse. Y miren, mayormente en este tiempo nosotros estamos batallando también un poquito con esto porque venimos saliendo de una pandemia y durante la pandemia hubo algunos lugares donde se tuvieron algunas restricciones y alguna gente, hermano, se habituó a dejar de congregarse y ha continuado así aún después de que esto ha pasado aquí. Yo quiero referirme a usted, si usted es una de esas personas que ha dejado de congregarse por esta razón o por cualquier otra razón. Y bueno, quiero hablarle en esta ocasión acerca de no dejar de congregarnos pensando en la importancia que esto tiene. Es decir, ¿por qué es importante que no dejemos de congregarnos? Y mire, yo quiero darle tres razones muy importantes en esta mañana y muy breves, y esperando que esto le ayude a usted si está dudando de si sigue reuniendo o no, o a usted que no ha valorado de la manera como debería de ser las reuniones de la iglesia. Mire, lo primero que quiero decirle es que para usted y para mí debe ser importante reunirnos primero que todo, porque esto es un mandamiento. Mire, usted y yo no tenemos duda que robar es un pecado, que, hermanos, mentir es un pecado, que también el ser avaricioso es un pecado. ¿Por qué sabemos que es un pecado? Bueno, porque hay mandamientos que dicen que no robemos, mandamientos que dicen que no echemos mentiras y mandamientos que dicen que no debemos de ser avariciosos. Entonces, este pasaje dice no dejando de congregarnos. Entonces, si dejamos de congregarnos, estamos cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque congregarnos es un mandamiento. Entonces, es cierto que está expresado de manera negativa, pero no deja de ser un mandamiento. Cuando Pablo habla de el que hurta, no hurte más, bueno, también lo está expresando de manera negativa y es un mandamiento. Y hermano, eso es lo primero que tenemos que pensar. El reunirnos, hermanos, es importante porque no es una opción la que tenemos, no es si deseamos o no deseamos hacerlo. Yo entiendo que habrá circunstancias especiales de enfermedad o lo que usted quiera que es especial y que por alguna razón no podemos reunirnos en esa ocasión, pero no debe convertirse en una costumbre, que eso es lo que dice aquí Hebreos. Entonces, el reunirse es un mandamiento y yo tengo que verlo así. En la medida que yo vea que incumplir los mandamientos de Dios me llevará a la condenación, entonces voy a entender que reunirme es algo que yo tengo que hacer también porque es un mandamiento y también el incumplirlo me va a hacer perder mi relación con Dios. Hermanos, he oído personas que dicen, mire, yo no necesito reunirme. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a la iglesia y la iglesia puede estar donde quiera. Yo estoy en comunión con los hermanos a través de mi espíritu, etcétera. ¿Es posible esto? Realmente no. ¿Sabe por qué? Mire, porque cuando usted y yo fuimos convertidos a Cristo por medio del bautismo, cuando obedecimos el evangelio en el bautismo, el Señor nos puso en su iglesia. Y hermanos, no podemos tener una relación con Cristo si no tenemos relación con la iglesia, si no nos estamos juntando con la iglesia. Además, hermanos, cuando no nos reunimos, hermanos, dejamos de adorar a Dios. Y cuando dejamos de adorar a Dios, hermanos, entonces estamos dejando de lado también el mandamiento de adorar a Dios. Entonces, es importante que nos reunamos primero que todo porque es un mandamiento. Pero mire, déjeme le digo una segunda razón. También no debemos, hermanos,
dejar de congregarnos, porque el congregarnos con la iglesia es el primer paso que damos para crecer espiritualmente hablando. Mire, hay dos pasajes que quiero que considere conmigo. El primero es Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17, Pablo escribió que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno, hermanos, no se reúne, entonces uno deja de oír la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que a veces los cristianos perdemos nuestra fe. Es por eso que la fe nuestra se hace cada vez menor, porque no nos estamos alimentando con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que va a producir la fe en nosotros. Y en la medida que nuestra fe sea mayor, entonces nuestro crecimiento espiritual va a ser mayor también. Es por esa razón que aquí está el segundo pasaje que le quería mencionar. Pedro, cuando escribe Primera de Pedro, y vamos al capítulo 2, verso 1 y verso 2, Pedro dice que hay muchas cosas que debemos desechar, pero luego dice que también debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. ¿Qué quiso decir Pedro con la leche espiritual no adulterada? Bueno, está hablando de la palabra de Dios que no ha sido adulterada, la palabra de Dios verdadera, la palabra de Dios, hermanos, que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando nosotros nos alimentamos con ella, entonces vamos a crecer espiritualmente. Y dice Pedro, vamos a crecer para salvación. Entonces, Dios no desea que seamos siempre niños en Cristo, sino desea que crezcamos por medio del aprendizaje de su palabra. Mire, tal vez usted puede argumentar y decir, bueno, yo en casa puedo tomar las escrituras y aprender de ellas. Es cierto que lo puede hacer, pero estoy casi seguro, hermano, estoy convencido más bien de que si no nos reunimos, hermanos, mucho menos vamos en casa a abrir las escrituras. Porque si estuviéramos abriendo en casa las escrituras, nos daríamos cuenta lo importante que es aprender de Dios y buscaríamos cada oportunidad que tenemos, hermanos, para reunirnos con la iglesia y aprender de Dios. Entonces, ¿por qué es importante que no dejemos de congregarnos? Hemos dicho primero, porque es un mandamiento. Y en segundo lugar, hermano, hermana, porque es, hermanos, el primer paso para crecer espiritualmente. Pero déjeme le digo la tercera y última cosa. También no debemos dejar de congregarnos, porque congregarnos nos mantiene en comunión con la hermandad. Mire, la iglesia cuando empezó, en Hechos capítulo 2 y verso 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero luego dice que también en la comunión unos con otros, es decir, en el compañerismo entre ellos. Cuando leemos del verso 43 hasta el verso 47 de Hechos capítulo 2 también, vemos cómo era la vida de esos primeros que formaron la iglesia del Señor. Y los vemos reuniéndose diariamente, los vemos estando juntos constantemente, los vemos reuniéndose en las casas y comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto, hermanos, es el gran ejemplo que nos dejó la iglesia de Jerusalén cuando ésta empezó. Era una iglesia que tenía un profundo grado de comunión. También el apóstol Pedro, hermanos, nos dice que nosotros, hermanos, purificamos nuestra alma, primera de Pedro, capítulo 1, verso 21, por la obediencia a la verdad. Pero luego dice, para el amor fraternal no fingido. Yo no puedo decir que yo amo a mis hermanos, pero nunca estoy en comunión con ellos. Y mire, el primer paso para estar en comunión con la hermandad es la reunión de la iglesia. Es cuando yo me reúno con la iglesia, cuando empiezo a estar en comunión con ellos. Yo sé que puedo llevar esa comunión más allá, la puedo llevar a reunirme con ellos en sus casas, visitarlos, animarlos. Lo puedo llevar inclusive a que ellos vengan a mi casa y convivir conmigo y platicar conmigo. Puedo llevar la comunión hasta ese punto y debo de hacerlo en la medida de las posibilidades. Pero si no doy el primer paso de venir y reunirme con la iglesia, en realidad no voy a hacer lo demás para estar en comunión con los hermanos. Pablo nos dice también cuando escribe a los Romanos capítulo 12 que debemos de amarnos fraternalmente. Eso quiere decir, hermanos, que debemos ser capaces de expresarnos, hermanos, con fervor, perdón, el amor que hay entre nosotros. Pero eso no se va a dar si usted y yo no luchamos por estar en comunión con la hermandad. La comunión con los hermanos, hermanos, es fundamental para dos cosas, mire, nos fortalece espiritualmente,
pero también nos ayuda, hermanos, a tener una conducta adecuada, porque cuando estamos en comunión con los hermanos, entonces somos motivados a las buenas obras, dice el verso 24, antes de decir que no dejemos de congregarnos aquí en Hebreos capítulo 10. Así que mire, si usted está pensando dejar de congregarse, o si usted está batallando con decidir si asiste a la reunión de la iglesia o no, tal vez esto se ha convertido en un hábito para usted y usted ya cayó en este problema de dejar de reunirse y lo ha hecho una costumbre. Mire, usted tiene que despertar de eso, hermano, hermana. Y aquí hay tres puntos que yo le he dicho de manera muy rápida en los que debe de meditar para considerar la importancia de reunirse. Primero, no deje de reunirse porque es un mandamiento. Segundo, no deje de reunirse porque eso le ayudará a crecer espiritualmente. Y número tres, no deje de reunirse porque cuando se reúne, usted está en comunión con la hermandad, lo cual desea que Dios, que usted y yo hagamos siempre en nuestra vida. Dios le bendiga y que siga adelante con su cristianismo fortalecido en el Señor siempre. Dios le bendiga.